Continuamos en tu programa Destaques hoy hablando acerca de la ética y la transparencia en la gestión de crisis con nuestro invitado, licenciado Emerson Apaza, licenciado en comunicación social. Estamos con Sami aquí ya en la mesa. ¿Qué te parece el tema de hoy, Sami? Muy bueno el tema y bueno, bienvenido nuevamente Gracias, Emerson Samuel. acá a Destaques. Es muy bueno tener ahí tu aporte profesional, ¿no? Y hacia ese ejemplo acerca de la honestidad, la integridad, realmente excelente, ¿no? Como una persona debe ser una persona íntegra, ¿no? A veces uno piensa, no, pero yo soy honesto, ¿no? Pero ¿dónde está ahí la integridad de la persona, de la Exactamente. empresa y demás? Y creo que es importante, ¿no? Hemos estado revisando ahí algunos términos y yo ya quiero lanzar mi Sí, pregunta, Caro, si me permites. claro que sí, Sami. Porque ustedes estaban hablando acerca de algunos aspectos importantes, pero vamos a hablar un poquito ahora acerca de la transparencia, Emerson, ¿no? Claro que sí. ¿Realmente esto afecta la opinión de las personas cuando hablamos nosotros de una gestión de crisis? ¿Cómo es que afecta esto de la transparencia? Y si nos puedes un poquito ayudar a entender el concepto de transparencia. Mira, obviamente cuando hablamos acerca de la transparencia, y como decíamos hace un momento, Carola, Ujú. tiene que ver con los principios éticos en la gestión de crisis. La transparencia es fundamental porque tiene que ver con la honestidad y tiene que ver con el respeto, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona te habla transparentemente, en otras palabras, te dice las cosas como son, ¿tú sientes confianza en esa Sí, persona? claro, por Es lo mismo en supuesto. una institución. Cuando una institución te da una información honesta, veredicta, con respeto, te está mostrando transparencia, Y la ¿no? credibilidad, tú Exacto, crees, ¿no? Claro. tú Ujú. crees y especialmente cuando hay una gestión de crisis, muchas personas tratan de apagarlo Mm. en vez de manejar esta situación con transparencia. Por ejemplo, no voy a hablar acerca de marcas para no deslindar, Sí. ¿no? Pero bueno, resulta que en el país donde yo radico, en una empresa, en una gaseosa, ¿no? Encontraron un animal Uy, dentro de la uy, botella de una gaseosa. uy. Imagínate, y esto pasó recientemente, ¿no? Esta gestión. ¿Y qué hizo el empleado que vendió? Quiso tapar la situación dándole otras 6 botellas más de soda de manera gratuita. Ujú. Pero no, la persona no cayó, hizo un video y ustedes saben, estamos en la era de la Sí. información, ¿no? Claro. Entonces sacó un video, imagínense cómo por querer tapar esa situación. La empresa, ¿no? Ya en este caso, la empresa institucional que proveía y realiza este tema de las sodas, Ujú. no supo manejar la situación, no tuvo transparencia, quiso opacar la situación, no dar una información veredicta, Claro. ¿no? Y lamentablemente fue totalmente en contra de la institución, porque ellos no supieron decir a la población, los stakeholders inclusive, Ujú. ¿no? Cómo era la situación. Entonces la transparencia nos lleva a un marco de ética, ¿no? Es parte de esos principios éticos, pero que nos hablan acerca de la verdadera, lo que nosotros queremos saber, qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, Y Claro. eso nos ayuda a poder tener credibilidad y poder seguir claro, confiando en la situación, porque problemas todos tenemos, Exacto. ¿no? Pero claro. y en La ese gente, sentido, Emerson, la gente se da cuenta, ¿no? Cuando Sí. en este caso una empresa, una institución no es transparente, ¿no? Esto realmente afecta, ¿no? A la percepción que en este caso, ¿no? El cliente, las personas tienen acerca de la empresa, ¿no? Porque estamos, como tú decías, ¿no? Viviendo en una época donde existe mucha información, hay muchos videos y como que no te la puedes contar a la persona, ¿no? O exacto. Así sea, es, la no. persona ya sabe, ya se Ya imagina cuál fue, es la ya volvió, situación. ya No puedes está. tapar el sol con Exactamente, un dedo, averigua, ¿no? Como ingresa a decimos. internet, redes sociales, ve videos y demás. En ese sentido es importante y me gustaría un poquito en esta parte que podamos tener un poco de reflexión para las empresas en el sentido de que puedan ser transparentes, ¿no? Porque a veces Así es. queremos tapar alguna situación cuando la gente ya sabe y esto incluso Exacto, puede tener un efecto negativo, ¿no? Para la Así es. empresa. claro. Justamente, Samuel, por eso es tan importante que las instituciones, hasta desde un mínimo negocio, ¿no? Puedan contar siempre con un equipo, ¿no? Con un equipo de trabajo. Hoy en día podemos saber muchas cosas, pero el abarcar todo, ser todólogos, Mm. no va a traer nada bueno a la institución. Por más negocio, por más pequeño que sea el negocio, ¿no?
tiene que tener siempre un profesional, alguien. Hoy en Exacto. día, por ejemplo, las empresas, las instituciones están acostumbradas a contratar a contadores por el tema de los impuestos, facturas y temas impositivos de cada país, Sí, ¿no? Entonces, es tan importante eso, como también el ámbito legal, ¿no? Es importante el tema de las leyes, principios, etcétera, ¿no? Tener toda esa documentación. Pero al igual que eso es hoy en día tan importante que una institución y una empresa pueda contar con un equipo comunicacional, ¿no? Que pueda generar este tipo de herramientas y canales para poder mantener la integridad de la institución, la exacto. credibilidad, la reputación, ¿no? Entonces, creamos o no, tenemos nomás que, en este caso, tener profesionales que nos ayuden a poder manejar esto, que Que asesoren. En asesoren. Claro. el caso, el ejemplo que tú acabas de dar, ¿no? De esta empresa X, qué distinto hubiera sido que un equipo de profesionales asesore, en todo caso, a toda la entidad y, bueno, no solo un funcionario haga lo que hizo, que fue Así peor es, y que así tuvo es. una repercusión mucho más negativa, Y ¿no? hablamos de pérdidas incluso, ¿no? Por O sea, de Así supuesto. pérdidas, es. imagino que grandes, significativas. Hay varios casos que no solamente, si nos ponemos a pensar a nivel nacional, sino también a nivel mundial, Ah, uf, la repercusión ha sido tremenda, que la persona es como que, no es que pierdas un cliente, ¿no? O sea, estás perdiendo mucha gente, Exacto. credibilidad y lo que tú decías, ¿no? Esa reputación que tiene la empresa, que es muy difícil nuevamente de volver, ¿no? A tener Sí, esa a reputación, de que restaurarla. la Estamos gente hablando de la confíe. imagen, ¿no? Que Exacto. estamos hablando de la imagen y también de la responsabilidad social, ¿no? así es, Dependiendo de las empresas, dependiendo de los rubros. ¿Cuál es en este caso, Emerson, el impacto? Porque hay un impacto. El así es. impacto de la responsabilidad social corporativa, que así se lo conoce, en la gestión de crisis. Bueno, esto ya tiene que ver, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, con instituciones ya, llamemos así, que trabajan con temas de el medio ambiente, Ujú. ¿no? Que trabajan con temas que afecta a la sociedad Sí, misma, ¿no? Cuando este tipo de empresas tienen crisis, no solamente ya afecta en este caso a la empresa y la contraparte, ya implica a toda una sociedad, ujú, implica al mismo medio ambiente, qué políticas entonces estamos realizando, por ejemplo, empresas mineras, empresas sí. hidrocarburíferas, cuál es ese compromiso ético y transparente que ellos tienen frente a una crisis. Ustedes han escuchado muchas situaciones en diversos países cuando conductos de gas explotan o se perforan Sí. en el mismo océano, ¿no? Ujú. Conductos de petróleo que van en este caso, tienen una fuga y contaminan Claro. Las animales, aguas, peces, las exacto. aguas, el tema de la basura, por ejemplo, ¿no? Una situación que no podemos echar de lado. Entonces, justamente esta responsabilidad social corporativa llama a eso, a que cuando uno tiene una situación de crisis, no solo tiene que pensar en el tema, obviamente, de honestidad e integridad de la empresa, sino también del entorno social, Ser responsable, por ¿no? En ejemplo, este caso. exacto, por ejemplo, habla acerca de los derechos humanos, el medio ambiente, ética empresarial, ¿no? Entonces, es un ámbito más, es un tema más amplio y por eso reitero, queridos amigos y los que nos están viendo, ¿no? Los que tenemos empresas, instituciones, emprendimientos, siempre, siempre nosotros tenemos que tener un profesional que nos pueda ayudar a esto. No vamos a contratarlo, obviamente, los 7 días de la semana, mensual, anual. Podemos contratar un plan de prevención, Ujú. ¿no? Tener un proyecto ahí ya guardado para nuestra institución, ¿no? Como decíamos hace un momento también, la mayor, llamemos así, el mejor método para poder llevar adelante una crisis es la anticipación. Y nosotros tener siempre un plan de gestión de crisis, ¿no? Que pueda ser bien elaborado, contextualizado a mi emprendimiento, a mi negocio, a mi empresa, ¿no? Hoy en día, una institución sin un departamento comunicacional que genere este tipo de estudios Ujú. no es concebible. Una Sí. empresa estatal o una institución estatal municipal que no tenga un departamento que prevea este tipo de situaciones no es Y tú concebible, ¿no? hablas de prevención y de anticiparse, Exactamente. ¿no? Me pareció muy Exactamente. interesante e importante ese aspecto de tener ese equipo de trabajo, tener un plan para que te ayude a anticiparte a estas crisis Exactamente. también. Y hablando de ese punto, antes de pasar a otro, porque ustedes mencionaban en el anterior segmento acerca del plan, Ujú. ¿no? Que se debe hacer. ¿Podemos tener más o menos un ejemplo, Emerson, de cómo hacer un plan para
gestionar la crisis ahí para que nuestros amigos después averigüen un poco Así más, es. Ujú. ¿no? Y algo importante que decía Emerson es tener profesionales, ¿no? Siempre acá en Destaque nosotros Sí, mencionamos el hecho de ir y visitar un profesional que nos ayude, que nos asesore, ¿no? Porque en exactamente. Internet podemos encontrar ahí bastante información al respecto, pero tal vez no es fidedigna o no se aplica a la situación que va a pasar o no se aplica a la empresa, ¿no? Sin Exacto. embargo, creo que es importante que podamos tener tal vez un pequeño ejemplo, Emerson, de cómo es que o qué elementos tiene que tener un plan para evitar en este caso Claro que las sí, Samuel, situaciones. ¿no? Cuando hablamos de un plan de gestión de crisis, tenemos que responder a 4 preguntas importantes, ¿no? Porque ustedes saben, un plan se anticipa a lo que nosotros vamos a comunicar de manera honesta, ética, transparente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a comunicar en relación a la situación? Imaginen, tenemos una situación de crisis acá, ya. Ujú. ¿Qué vamos a comunicar? ¿A través de qué medios? Vamos a utilizar medios comunicacionales tradicionales, redes sociales, notas de prensa, comunicados de prensa. Todo eso amerita un análisis, ¿no? En base a la situación de crisis que estamos Sí. viviendo. Otro tema importante, ¿quién lo va a hacer? Ujú. ¿Quién va a comunicar? A veces ese es un tema muy importante. Nosotros en una empresa, en una institución, tenemos siempre una cabeza, ¿no? Y cuando hablamos de gestión de crisis, nosotros siempre tenemos que cuidar a ese Ley. cuerpo administrativo. No podemos permitir que eh, la El institución salga, gerente ¿no? El o la gerente persona. salga, digamos, a dar una explicación. ¿Por qué alguien dice, pero no, es mejor si él sale, ¿no? eh, Hay procesos y de acuerdo a la crisis uno tiene que ver quién puede comunicar, porque hay situaciones de crisis que puede hacerlo un vocero, Ujú. una persona, y depende del ámbito. Por ahí no tiene que ver con algo administrativo, por ahí tiene que ver con algo en el ámbito financiero. Entonces, el Exacto. más correcto es tal vez el gerente financiero que pueda dar esta situación. Además que eso muestra, perdón que te interrumpa, ¿Sí? que tienes un equipo Así que es. está Claro, trabajando, ¿no? Porque exactamente. muchas veces el dueño de la empresa, pero no hay un equipo que está trabajando y gestionando, y eso ya dice mucho, Dice mucho. ¿no? Tienes una persona que está viendo esto y no eres tú el que está Exacto. saliendo ante todo. O sea, por eso esa situación en el plan es muy importante antes de poder realizar esto, ¿no? Ujú. Ver estos puntos, ¿no? Lo que les decía, qué vamos a comunicar a través de qué medio, quién lo va a decir y la última pregunta, ¿a quiénes se va a dirigir? ¿No? Porque como les digo, cuando hablamos de gestión de crisis, hay muchos ámbitos, muchas áreas, Sí, y nosotros como profesionales tenemos que saber canalizar esta situación, exacto. ¿no? Y obviamente cuando hablamos ya Direccionar. de un plan de crisis, hablamos obviamente, para hacer un plan, como ustedes saben, sí o sí tenemos que partir de una investigación previa, Y quiero, ¿no? Emerson, que hablemos luego de esta pausa de esa Ok, investigación previa, de la importancia de realizar esa investigación previa, pero es momento de darle un recado a nuestros amigos. ¿Tú has escuchado acerca del proyecto Ángeles de Esperanza?